Bienvenidos a su programa. Como cada semana nos hace favor de acompañarnos la doctora en Derecho Samantha Gabriela López Guardiola. Hemos venido comentando las diversas sentencias que han recaído a México, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a tratar el caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra México, ¿verdad? Sobre la tortura que sufrieron estas personas cuando fueron detenidos por la Policía Judicial del entonces Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, yo creo que todavía sigue siendo Distrito Federal porque ahí residen los poderes de la Unión. Pero bueno, eso Exacto. fue en junio de 1997, eh, cómo se autoinculparon, etcétera. Ujú. Doctora, le escuchamos y pues comenten ustedes al respecto de estas interesantes sentencias. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, bienvenidos a nuestro canal y a esta breve cápsula de esta sentencia, caso Cruz y Sánchez Silvestre contra México. Es sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre del 2013 por hechos acaecidos en 1996 y 1997. Los presuntos responsables fueron detenidos en 1997. Los hechos ocurrieron en diciembre de 1996, los hechos que se les imputan básicamente dos situaciones a estas personas. Primero, se les imputó una portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y Armada y Fuerza Aérea y por asociación delictuosa y rebelión. Y la segunda causa penal fue iniciada en contra de las mismas personas por homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño en bienes. Entonces, eh, ¿cuáles fueron las circunstancias de esta situación? Bueno, pues en 1996, como lo acabo de referir, estas dos personas que pues eran albañiles fueron detenidas por la policía judicial. eh, los hechos fueron llevados, primero que nada, a rendir su declaración ante la misma policía judicial. Recordemos, el contexto es la antigua policía judicial que existía en la Ciudad de México y policía que era el símil de la Policía Judicial Federal, que quedó extinta cuando se conformó la Agencia Federal de Investigación. Este era el símil, pero en el ámbito local, es decir, en la Ciudad de México. En estos tiempos sí se podía rendir declaración ante la policía, específico la policía judicial, y esto era constitucionalmente válido. Por tanto, cualquier declaración rendida ante esta corporación, pues era tomada en cuenta dentro de las diligencias de la causa penal. También hay que recordar que en ese tiempo no era necesario que estuvieran las personas imputadas asistidas por un abogado, sino que por persona de confianza. Nuestra Constitución así lo preveía y entonces prácticamente cualquier persona podía asistirte en caso de ser imputado por algún delito. Estos jóvenes, porque uno de ellos tenía 20 años y el otro 37, fueron asistidos por una estudiante pasante de derecho y en el momento de los hechos esto era constitucional y legalmente válido. Por ende, estas declaraciones que ellos rindieron desafortunadamente fueron rendidas con o a través o resultado de tortura, malos tratos inhumanos y degradantes, lo cual fue referido de acuerdo a diversos dictámenes médicos que obran en la causa penal. Fueron específicamente 3 dictámenes médicos en los cuales diferentes médicos legistas determinaron que
las muestras de lesiones que estas personas presentaban eran de aquellas que se constituyen como o se califican como graves, porque se califican las lesiones y que tardan en sanar más de 15 días y que necesitaban también los médicos legistas lo que sugerían es que se les hicieran rayos X y demás otras evaluaciones médicas a a estas personas que posiblemente habían sufrido tortura a manos de la policía judicial en el momento en que habían sido detenidas. A pesar de los hechos y de haber sido detenidos y haber sufrido, haber sido víctimas de tortura, se les rindieron, se les continuó el proceso penal y eh, ac- ante ambas, por ambas situaciones, por ambas causas penales, se les dictaminó una sentencia. Hay que reconocer que en el ámbito internacional, el Estado mexicano reconoció que sí se practicó tortura, que las declaraciones inculpatorias que estas personas rindieron fueron consecuencia de estos hechos de tortura, que no se hizo una investigación sucinta de los hechos, perdón, no se hizo una investigación total de los hechos, sino que se hizo una investigación sucinta, es decir, muy resumida. Yo creo que ubicaron a estas personas en el tiempo, modo y lugar no indicados, es decir, a veces somos detenidos porque estamos en el lugar no indicado, ¿no? Y por eso es que aunado a esto, las declaraciones que fueron obtenidas bajo tortura, pues, y que fueron autoinculpatorias, pues desafortunadamente esto fue suficiente para que se les sentenciara. Es aclarar, perdón, que en la actualidad las declaraciones autoinculpatorias ya no proceden, ya no forman parte del material probatorio, las cosas han cambiado a raíz de la reforma constitucional del 2011 en nuestro país y bueno, esto es un paso adelante respecto del tema de aplicación y acceso a la justicia. Otro delito que fue, otra violación, perdón, que fue reconocida por el Estado mexicano es la violación del debido proceso, es decir, a estas personas no se les reconoció en el momento de los hechos, por ejemplo, el hecho de no ser responsables, ¿ok? Hoy en día nuestra constitución refiere que todas las personas que son detenidas tienen que ser eh, por así decirlo, inocentes, reconocidas como inocentes hasta que se les encuentre responsables de la comisión de los hechos. A estas personas, en el momento de su detención, no se les trató como inocentes. Entonces, entre otras cosas, esa es una violación al debido proceso. De igual manera, el Estado mexicano reconoció la violación a los derechos de libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, y a la violación de la obligación de adoptar las medidas necesarias en contra de la tortura. Entonces, respecto de los hechos, de esta situación, de este tema de la tortura, México ha firmado sendos tratados en relación contra la tortura. Número uno, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Número dos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes. Y el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, en respecto de el Corpus Juris Internacional, es decir, el ordenamiento legal internacional lo tenemos reconocido en México. Sin embargo, a pesar de esta situación, México se aplica y se aplicaba mucho la tortura para poder obtener declaraciones autoinculpatorias, cosa que es totalmente contrario a derecho. Por el momento, doctor, me gustaría dejarlo hasta aquí, este análisis. Continuaríamos la próxima sesión respecto de específicamente qué es la tortura y prácticamente a qué fue sentenciado el Estado mexicano y la situación de la sentencia. ¿Le parece Me bien? parece que sí, entonces sería la primera parte, ¿verdad?
Exactamente, doctor. Perfectísimo. Pues doctora, muchísimas gracias, porque pues son cosas que no se pueden tratar tan a la ligera, ¿no? No. Y bueno, y habría que preguntarnos, y lo veremos tal vez la próxima vez que ves, la La mayoría próxima de las sesión. veces no existe realmente ninguna investigación y sanción para los responsables. Eso, bueno, tal vez lo podamos comentar la próxima. Muchas Claro que sí, gracias. doctor, lo Que esté muy comentaremos. bien. Hasta la próxima. Suscríbanse, denle campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor.